Esto es Welcome to Chepe, un programa para mujeres. Porque este jueves fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, día en el cual millones nos pronunciamos por recordar y hacer valer la lucha por nuestros derechos, por los que tenemos y por los que ya vendrán. Y bueno, hoy vamos a hablarles sobre algunos nuevos acontecimientos en la política del país, una actualización del caso de la doctora María Luisa Cedeño y cómo posiblemente pueden venir a censurarnos. Por eso, si les gusta lo que hacemos y quieren que lo sigamos haciendo, recuerden que se pueden suscribir en patreon.com/nopasanadaoficial para asegurarse que sigamos aquí. Ahora empecemos con algo un poco ligero, contándoles dos pequeñas cosas que sucedieron alrededor del gobierno que tenemos en este país que nunca deja de dar material del cual hablar. Así que muchas gracias porque sabemos que mínimo tenemos brete por un rato más. Nuestra muy respetada exministra de Salud, Jocelyn La Juana Chacón, acusó en un audio a Mari Munive, que es la segunda vicepresidenta, y a Alexei Carrillo, el ministro de Salud interino, de haber conspirado en contra de ella para expulsarla del ministerio. Ella explicó que mientras estaba de luto por la muerte de su madre, que ocurrió en diciembre del año pasado, ellos habían planeado su salida y lo describió como una deslealtad completa. Este audio se da en el contexto de una carta súper petición que circuló por redes sociales en la que tratan de recaudar firmas para que la exministra vuelva por favor a su cargo original. Y uno pensaría que lo mejor de esta petición es que sacó solo 2.642 firmas, un apoyo contundente y notorio, pero no, lo mejor es que a las pocas horas salió otra petición en la cual piden que Jocelyn Chacón de Arco nunca vuelva a ocupar cargos públicos y esa lleva sin joder 3.721 firmas. Más es que uno se sienta a escribir esta administración como un sketch y la gente diría que es demasiada payasada. Pero bueno, para todo hay opiniones, digamos. En el audio, Jocelyn agradeció por sus 2.642 firmas, pero dijo que primero su renuncia fue irrevocable y que Chávez opina que es mejor que sane sus heridas primero. Es decir, Chávez no la quiere de vuelta. Y segundo, ella también contó que no puede regresar y escuchemos un poquito del audio para el saber por qué. Yo agradezco las miles de firmas que se han recogido para que yo regrese al Ministerio de Salud. Sin embargo, ya he conversado con el presidente de la República y en este momento eso no es una opción para él, ya que yo había presentado una renuncia irrevocable y cree que es adecuado dar un tiempo prudencial para, pues claramente yo poder sanar las heridas que pues han quedado posterior a tanto ataque y a la pérdida importante en mi familia que ha sucedido. Además de que tampoco estaría dispuesta a regresar en las condiciones en que recibí una deslealtad completa por parte de los viceministros. Que tu episodio criollo de House of Cards. I've taken my licks, but I've never taken your support for granted. I believe in pointing people in the right direction, but in the end, we should all be free to make our own decisions. Después, relacionado al borrador que le filtraron al medio Delfino de la reforma que le querían hacer a la norma terapéutica, ella agregó que estas dos personas fueron las encargadas de filtrarla y que además se estaba revisando y valorando y por supuesto no podía faltar agregar que Rodrigo Chávez no conocía de este borrador jamás. Pero eso no es todo, porque la saga sigue, aunque ustedes no lo crean. En las redes sociales del gobierno se publicó una respuesta básicamente negando las acusaciones de Munive, que se leía sin joder como un mensaje de WhatsApp en el grupo de familia después de una pelea entre tías. Ante el audio que circula en algunos medios de comunicación atribuido a la doctora Jocelyn Chacón, quiero expresar que considero que las afirmaciones hechas no tienen ningún fundamento, por lo que lamento y rechazo lo expresado en ese audio. Entrando en razón de que utilizar las fuentes oficiales del gobierno para publicar esto no tiene sentido, la publicación fue eliminada poco después por un error de forma, según le dijo la directora de prensa a Cere Hoy, y Rodrigo Chávez todavía no se ha manifestado. En el comunicado del Ministerio de Salud, el ministro de Salud interino nada más expresó que no hay nada por comentar y le deseó buenos deseos en sus proyectos personales, es decir,
no nos llame, nosotros la llamamos. Ahora pasemos de esto a un tema curiosísimo y es la posible captura política de los medios nacionales por medio de la instrumentalización de la pauta por parte del gobierno central. Digo, la pregunta de cómo ha estado el gobierno utilizando su presupuesto para apoyar a ciertos medios y a otros no. Todo esto viene porque el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, le solicitó la información sobre los gastos en publicidad del gobierno central y de Casa Presidencial. Robles explicó que la información la quiere utilizar para analizar a cuáles medios estaban destinando estos recursos. Todo muy normal. La justificación, es decir, la excusa de Chávez fue que ya antes habían contestado otra consulta del mismo diputado que era válida para esta solicitud, según él. Sin embargo, la Sala Cuarta pensó diferente y la orden se le dio al gobierno de dar la información por un voto unánime, explicando que el deber de la administración es contestar específicamente el nuevo oficio que se planteó con la información que se solicita. Y aquí surgen dos cosas muy importantes. La primera es que todas las personas de este país, todos ustedes, tienen el derecho por la Constitución Política de pedir información pública y que se las den, sin importar si usted es diputado, si usted es periodista, si usted es carpintero, si usted es deportista, ni siquiera tienen que explicar para qué la quieren. Y segundo, la importancia del poder político, porque no todo el poder es igual y, por ejemplo, la discrecionalidad de cómo utilizar el presupuesto gubernamental para fomentar o no a la prensa puede ser algo bastante determinante. Es decir, si por ejemplo existiera algún medio cuyo rol es uno propagandístico pro gobierno que mantuviera una línea directa de comunicación con el ejecutivo para hacer valer su agenda y ese medio estuviese, no sé, digamos, potencialmente pautado por un ente que genera muchísimo dinero, como se me ocurre, qué sé yo, una lotería, por ejemplo, pues uno podría inferir que se está instrumentalizando recursos públicos para torcer la percepción pública y se estaría capturando a la prensa. Digo, si eso fuera algo que pasara, uno podría decir eso. Y lo otro que es importante es revisar si estos medios realmente valen la pena para tener ese patrocinio. Es decir, ¿qué pasa si se le está dando millones a alguien que no tiene relevancia o importancia? ¿No sería eso un chorizo? Digo, bronca, digo, no sé, ustedes qué piensan. Pero como nosotros no recibimos un centavo de fondos públicos, al día de hoy ustedes son los que nos patrocinan por medio de patreon.com/nopasanadaoficial. Ahora, tomando un poco esta situación del acceso a la información pública, el cual es un derecho, nos vamos a mover a otro derecho, el que nos deja estar acá, nosotros, contándoles todos a ustedes, el derecho de la libertad de expresión y prensa. El exdirector del canal UCR fue condenado esta semana por el Tribunal Penal de Goicoechea por 2 delitos de difamación en perjuicio del famoso y notorio abogado Juan Diego Castro, quien en el momento de la denuncia era candidato presidencial por el Partido de Integración Nacional. Ahora rebobinemos un poco para entenderlo. En el 2017, cuando ya se estaban disputando los candidatos para las elecciones presidenciales del 2018, un programa satírico del canal UCR que se llamaba Suave un Toque sacó un episodio hablando de 3 candidatos presidenciales: Rodrigo Pisa, Antonio Álvarez de Santi y, claro, nuestro gran amigo Juan Diego Castro, quien a lo largo de toda su carrera ha sido... Bueno, no, mejor ni hablemos de eso, de él, porque aquí no necesitamos una denuncia. Mentira, pero ven, esas podrían ser las consecuencias que podrían tener estas represalias. En la descripción les vamos a dejar este episodio y les invito por favor a verlo a partir del minuto 8:07 para que nos digan qué opinan de esto. Solo para que tengan un poco de contexto del programa y de la gran importancia que este caso tiene para No Pasa Nada, les contamos que Suave un Toque, según defendió Federico Blanco, que fue el que lo creó y el que lo produjo, era un programa para hacer humor a partir de información y de opiniones sobre política y que contaba como un espacio de divulgación estudiantil. También hay que destacar que el programa no fue únicamente creado para hablar de este susodicho, aunque qué gran programa hubiera sido este. Pero en este caso se hicieron numerosos episodios dentro de este programa hablando de todos y cada uno de los candidatos a la presidencia en ese momento, como cualquier medio haría durante el periodo electoral. Lo que pasa es que ni de Santi, al cual todos, y digo todos, incluyendo No Pasa Nada, que lo han agarrado de meme y piñata durante años, ni tampoco Pisa. Aquí le traje su enjuague para que se enjuague la boca antes de volver a hablar de mí. Y sobre todo para que no siga mintiendo. Se pusieron en las varas que se puso el gran, ilustre y muy prestigioso abogado Juan Diego Castro. Ven, solo cosas lindas para que no nos demanden. Pero bueno, en el 2019, la estudiante de periodismo Claudia Campos, quien fue la que salió en el video, la misma UCR y el, en ese momento, director del canal, Marlon Mora, fueron denunciados por el ex candidato por 15 supuestas afirmaciones falsas y difamatorias. Campos, en enero de este año, en una extraña saga, decidió disculparse con el ex candidato y admitió que había cometido un error. Extraño no para Campos, sino para el país, que esto fuera lo que tuvo que pasar para que ella no se viera metida en un loco y carísimo juicio.
Sin embargo, Marlon Mora pues sí continuó con el juicio. El tribunal decidió que Mora era responsable de 2 delitos de difamación y fue condenado a 60 días de multa, más 15 millones de colones, más el pago de las costas legales de Castro. Solo para dejar claro el tipo de persona que es Juan Diego Castro, por si todavía no lo saben, cuando salió del juicio le hicieron entrevistas y dijo que le dedicaba esta decisión a ni más ni menos que Rodrigo Chávez, quien, y cito, ha sido torturado por la prensa canalla. Esta no es la primera vez que un periodista de Costa Rica debe llevar un caso de violación del derecho a la libertad de expresión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, hace apenas 6 meses, esta misma Corte condenó al Estado de Costa Rica por haber violado varios derechos de los periodistas Ronald Moya y Freddy Parrales. Estos fueron denunciados por calumnias y difamación por una publicación hecha en el 2005 y fueron condenados de igual manera por la vía civil hasta que le llevaron el caso a este ente internacional. A ver, no que a este gobierno parecen que importarle perder posibles costos y gastos por afrontar contra la prensa. Recordemos que justo hace un par de meses se les dictaminó en contra del cierre del Parque Viva, pero por dicha la nación optó por no cobrar esa indemnización. Les fue suficiente con la vergüenza del Ejecutivo. Parte de lo que se habló en esa sentencia fue que la nota calificaba como una pieza de información y trataba un asunto de interés público. Nada más de interés público como hablar de un candidato presidencial. También la Corte agregó que esto resultó como algo extremadamente restrictivo a la libertad de prensa, lo cual podría traducirse en un acto de censura. Eso es un poco de lo que pasábamos hace apenas 6 meses en materia de libertad de expresión en esta Corte. Vamos a ver qué pasa si este caso tiene que llegar hasta ese punto, porque también la misma Corte ya había expresado la preocupación por la existencia de normas penales en Costa Rica contra el ejercicio periodístico, y aquí estaríamos otra vez. Pero bueno, no solo nosotros estamos preocupados y completamente anonadados por esta situación. El mismo Marlon Mora se dirigió a Cere Hoy y expresó que está seguro, y cito, que la libertad de expresión y prensa en este país está en peligro. Ahora, para cerrar, vamos a hablar de un juicio de nunca acabar que busca justicia por la violación y muerte de María Luisa Cedeño. Creo y espero que para este punto todas las personas sepamos quién es ella y podamos gritar su nombre y luchar por justicia. Pero rápidamente podemos recapitular que Cedeño era una anestesióloga que fue asesinada el 20 de julio del 2020 mientras estaba en la habitación de su hotel en la mansión Inn en Quepos. La investigación tiene como principales sospechosos a ni más ni menos que el ex dueño, un ex empleado y el administrador del mismo hotel. Este pasado martes y miércoles ya se estuvieron escuchando las conclusiones de la fiscala del caso, Gretel Rosales. Durante estas conclusiones se tocaron varios puntos. Primero, que Teodoro Herrera, que es el ex empleado y el bailarín, es el responsable de la violación, pero también asegura que existieron al menos 2 personas más que participaron del ataque, que son estas otras 2 personas que ya mencionamos, que dejaron sus huellas dentales impresas en diferentes partes del cuerpo del ofendido. Esa participación conjunta también explica el por qué los demás huéspedes o el guarda de seguridad inclusive pudieron no haber escuchado los gritos de ayuda de la doctora, porque el papel de las otras 2 personas era acallarla y sujetarla. También se habló de que la doctora abrió la puerta principal a sus atacantes, ¿verdad? Porque naturalmente eran las personas que debían de ayudarla y mantenerla cómoda y segura durante su estadía. Y una vez que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, corrió hacia la puerta trasera para intentar escapar de ellos. Cerca de esta salida trasera fue donde se encontraron los aretes de la doctora, gran cantidad de sangre y sábanas y paños por ahí tirados. Por otro lado, también se aclaró una de las dudas que han usado en el juicio a favor de esas personas, y es por qué solo el bailarín tiene señas de defensa, y la fiscal explicó que fue por la misma participación de estas otras, por lo menos 2 personas, que lo que hicieron fue detener a la doctora, y que también se explica el por qué el bailarín y ex empleado tenía tan poquitas marcas de defensa realmente. Y por último, se señaló también que Herrera, el bailarín, tenía algún producto del cannabis en su organismo. Y por otro lado, antes de que alguien venga a comentar algo, la víctima no tenía ni drogas ni indicio de alcohol en su sistema. Se planea que una vez finalizada la exposición de la fiscala, el Ministerio Público planteará a los jueces la solicitud de condena contra los 3 imputados. Edgar Ramírez, que es otro fiscal del caso, había expresado ya previamente que iban a buscar las penas máximas de 35 años por homicidio calificado y 18 años por violación calificada. En este mes, que se conmemora la lucha constante de una igualdad de género, tengamos siempre muy pendiente a las que ya no están aquí. A María Luisa Cedeño Quesada, que no puede luchar únicamente porque nació mujer y porque decidió ir de vacaciones a la mansión Inn.
Luchemos todas las personas porque esto no vuelva a pasar, por no tener que avisarle a una mamá y un papá y una amistad que una chica más perdió su vida únicamente por haber nacido mujer. Todos los días tenemos lugares desde donde podemos apoyar y desde donde podemos luchar. Por María Luisa, pero también por Alison y por Eva y por Andrea y por Natalia y por Angie, por Flor, por Doña Trini, por Evelyn, por María, por Gretel y por todas las que ya no están con nosotros. Esto fue Welcome to Chepe, nos vemos la próxima semana.